Hola, bienvenidos a esta segunda clase de evaluación de proyectos de inversión. En este caso vamos a estar abordando los temas que tienen que ver con los métodos que se utilizan frecuentemente para evaluar un proyecto. Es decir, vimos hasta ahora en qué consiste un proyecto de inversión, algunas nociones básicas, diferentes tipos de proyectos y cuáles son los elementos básicos de un proyecto de inversión. Estamos en condiciones entonces de analizar cuáles son los métodos que vamos a poder aplicar para determinar si un proyecto es conveniente llevarlo a cabo, llevarlo adelante, o decidimos que es preferible no avanzar con el proyecto. Bien, para esto existen diversos métodos. En este caso vamos a estar abordando los métodos más comunes, pero bueno, tengamos presente que puede haber otros métodos, otros criterios a utilizar para determinar si se conviene avanzar o no con un proyecto. Y por el momento situémonos entonces en la situación en la cual tenemos un proyecto, conocemos cuál es la inversión inicial que tenemos que realizar, tenemos una idea de cuáles son los flujos de fondos que va a generar este proyecto en el futuro, conocemos la vida económica o podemos hacer una estimación razonable de cuál sería la vida económica del proyecto, tenemos una noción de cuál es la tasa de descuento, supongamos que en base a las expectativas que tiene el inversor, y entonces con estos elementos nos preguntamos si este proyecto resulta conveniente o no. ¿Qué métodos podríamos considerar? Bueno, en primer lugar, uno de esos métodos podría ser lo que se denomina periodo de recupero de la inversión, es decir, conocemos cuál es la inversión inicial, conocemos cuáles son los flujos que va a generar a futuro, con lo cual podríamos realizar una comparación entre este monto de la inversión inicial y una X cantidad de flujos futuros que igualen el valor de la inversión, de modo tal de poder determinar cuál sería el periodo en el cual la inversión se repaga. Ese podría ser uno de los criterios que podríamos considerar. Por otro lado, otro criterio posible sería sumarizar todos los flujos futuros y de alguna manera intentar realizar una comparación entre la sumatoria de los flujos futuros y la inversión inicial, de modo tal de que si los flujos futuros son mayores que la inversión inicial, podríamos decir que el proyecto resultaría en principio conveniente. Claro que aquí tenemos un inconveniente, que es que los flujos futuros son flujos de fondos que se van a dar en los años siguientes, con lo cual no podemos realizar una comparación simple entre el monto de la inversión inicial y los montos de estos flujos futuros, y por lo tanto tendríamos que buscar alguna base para poder homogeneizar estos dos valores. Pero de alguna manera, si pudiéramos lograr esto, uno de los criterios podría ser comparar la inversión inicial, es decir, lo que tenemos que aportar en el momento presente, y comparar esto con qué flujos de fondos, qué ingresos, digamos, va a generar alocados en el tiempo el proyecto a futuro. Este criterio no es otra cosa más que lo que se conoce como valor actual neto del proyecto. Pero, ¿cómo podemos hacer para poder lograr esta homogeneización entre el valor de la inversión inicial y los flujos futuros? Bueno, en principio podríamos pensar que el proyecto, para simplificar el análisis, va a generar un solo flujo futuro. Supongamos que un flujo a un año. De alguna manera lo que queremos es comparar el monto de la inversión inicial con ese flujo futuro que se va a dar de acá a un año. Con lo cual, para poder homogeneizar el valor de la inversión inicial, que tenemos que erogarla en el momento presente, y el valor de ese flujo futuro que se va a dar a un año, lo que podríamos hacer es descontar ese valor presente a una tasa apropiada para comparar el flujo de fondos descontado con el monto de la inversión inicial. Bueno, en el caso de que se traten de varios flujos de fondos a lo largo del tiempo, lo que vamos a tener que hacer es descontar cada uno de esos flujos de fondos, traer eso a valor actual y comparar ese valor actual con la inversión inicial. Si el valor descontado de los flujos de fondos futuros fuera mayor al valor de la inversión inicial, y por otro lado hemos descontado esos flujos futuros a una tasa que compensa de alguna manera el riesgo del proyecto y las expectativas que tiene el inversor, bueno, podríamos decir entonces que el proyecto resulta conveniente, porque el valor actualizado de esos flujos de fondos es mayor al monto que hay que erogar para poder dar comienzo al proyecto. Este podría ser un criterio. Si este valor fuera positivo, el proyecto deberíamos aceptarlo. Y por otro lado, un tercer criterio
podría ser el de buscar lo que se denomina la tasa interna de retorno, la tasa interna del proyecto. ¿Y cómo podríamos estimar esta tasa? Bueno, tomando el mismo concepto que dijimos anteriormente, podríamos pensar cuál es la tasa que hace que si descontamos esos flujos de fondos futuros y los traemos a valor presente, el valor de esos flujos descontados equivale al valor de la inversión inicial. Si esos dos montos fueran iguales, entonces podríamos decir que la tasa interna que tiene el proyecto es la tasa que utilizamos para descontar. Dicho de otro modo, pongo en la incógnita la tasa y digo, los flujos de fondos que tengo a futuro los voy a descontar a una tasa X, de modo tal que al descontarlos van a equivaler al monto de la inversión inicial. ¿Cómo funcionaría este criterio? Bueno, si tenemos que aplicar una tasa muy alta para que los flujos futuros igualen al valor de la inversión inicial, entonces esto indica que el proyecto va a tener rendimientos muy altos. En cambio, si el valor nominal de los flujos futuros y la inversión inicial son similares, la tasa de descuento va a terminar siendo una tasa baja y eso va a indicar que la tasa interna de retorno que tiene este proyecto es baja. De alguna manera, este sería un panorama general de los tres métodos más conocidos, que son el periodo de recupero, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Como se ve, cada uno de estos criterios tiene de alguna manera una cierta lógica y es esta lógica, este criterio, el que vamos a aplicar para poder determinar si el proyecto lo llevamos a cabo o no. Bien, hecha esta pequeña introducción, vamos a ver estos métodos con un poco más de detalle. En principio tenemos que decir que existen muchos métodos y algunos métodos no están basados en el flujo de fondo futuro. En este caso nos vamos a concentrar en los métodos que se basan en el flujo de fondos. Y a su vez, estos métodos que se basan en el flujo de fondos van a ser métodos que consideran el valor tiempo del dinero, que serían el método del valor actual neto y la tasa interna de retorno que acabamos de mencionar, y el método del periodo de recupero que, si no realizamos ningún ajuste, es decir, si consideramos los flujos de fondos nominales para calcularlo, podríamos decir que no considera el valor tiempo del dinero. ¿Qué quiere decir esto de que considera el valor tiempo del dinero? Bueno, como dijimos, en el valor actual neto lo que estamos haciendo es descontar los flujos de fondos futuros a una tasa para traerlos a valor presente. Entonces estamos reconociendo al hacer esto que no tiene el mismo valor la erogación que tenemos que realizar en el momento presente y los flujos que va a generar el proyecto en el futuro. Dicho de otro modo, si hoy tengo que hacer una inversión inicial que equivale a 100 pesos y en el futuro el proyecto me va a generar flujos por 100 pesos, entonces podríamos decir que este proyecto no resulta conveniente porque estamos partiendo de la base que existe un valor tiempo del dinero, es decir, que es conveniente contar con los 100 pesos ahora antes que un flujo de fondos que equivale a el mismo valor. Y esto también se vincula con la idea de costo de oportunidad, porque si tenemos ahora estos 100 pesos podemos invertirlo en otro proyecto que podría dar una rentabilidad X o directamente gastarlos. Bien, vayamos ahora entonces a profundizar un poco estos métodos. Lo primero que tenemos que considerar es una cuestión que los tres métodos tienen en común y es que un proyecto se va a aprobar solo si supera las expectativas del inversor, del empresario, de la empresa que está realizando el análisis. ¿Esto qué significa? Bueno, como dijimos en la clase anterior, que si un proyecto genera rentabilidad, pero esa rentabilidad no es la esperada por el inversor, entonces el proyecto no resulta conveniente. Es decir, no estamos analizando si el proyecto va a generar una rentabilidad mayor que 0, sino si esa rentabilidad que va a generar resulta atractiva en función al costo de oportunidad que tiene el inversor, al riesgo inherente al proyecto, etc. Otra cuestión que los tres métodos que vamos a ver a continuación tienen en común es que los tres se basan en el flujo de fondos futuro. Podría haber algunos métodos de evaluación de proyectos que no consideren el flujo futuro, pero los más comunes digamos que son estos. Bueno, vamos a analizar entonces el primero de los métodos con mayor profundidad. Recordemos que este método consiste en considerar en qué momento voy a recuperar la inversión. Este criterio en la práctica es bastante común, es una pregunta frecuente que suele hacer el inversor y en general se utiliza bastante
en las empresas y consiste en, bueno, simplemente pensar. Estamos realizando una inversión en el momento presente, ¿cuántos periodos necesitan transcurrir para que el flujo de fondos que genere este proyecto repague la inversión que estamos realizando? Técnicamente podríamos decir que el periodo de repago es en qué momento los flujos de fondos nominales acumulados dejan de ser negativos y pasan a ser positivos. En el momento en que los flujos pasan a ser positivos, podemos decir que el proyecto repagó la inversión. Recordemos que, como dijimos en la clase anterior, los proyectos convencionales en general se estructuran de una forma tal que, en primer lugar, hay que realizar una inversión, es decir, los flujos son negativos, y en segundo lugar, los flujos pasan a ser positivos. En líneas generales, los proyectos tienen un periodo en el cual hay que realizar aportes y un segundo periodo en el cual comienzan a generar flujos de fondos. Pensemos, por ejemplo, si estamos abriendo un nuevo negocio, al principio vamos a tener que realizar gastos en inmuebles, en organización de la sociedad, en conseguir el capital de trabajo necesario, lograr las habilitaciones y una serie de cuestiones para poder abrir la persiana, por decirlo de alguna manera. Y en un segundo momento, cuando el negocio empieza a generar, los flujos pasan a ser positivos. De la misma manera, si estamos comprando una máquina para lograr un ahorro de costos, bueno, al principio la inversión en la máquina va a generar un flujo negativo, la puesta a punto, la capacitación del personal para operar la máquina y una serie de erogaciones para que en el futuro, cuando comience a operar, seguramente se vayan generando los ahorros esperados que van a ser flujos de fondos positivos. Para ver más gráficamente esta noción de periodo de repago, veamos un ejemplo. NNSA decide ampliar su línea de productos. Para ello, debe invertir 20 millones y se le exige una tasa de rendimiento requerida del 25%. Si no consideramos el valor tiempo del dinero, es decir, hacemos el análisis del periodo de repago sin considerar esta variable, nos preguntamos en cuántos años recuperaría NN la inversión. Bueno, tenemos que para el año 1 los flujos de fondos van a ser de 10 millones, para el año 2 14 millones, para el año 3 15 millones y para el año 4 9 millones. Y la inversión inicial que tenemos que realizar es de 20 millones. Entonces, si no consideramos el valor tiempo del dinero, bueno, podríamos hacer un ejercicio simple que consistiría en sumar los 10 millones más los 14 millones, eso nos daría 24 millones, que sería la sumatoria de los flujos del año 1 y del año 2, y en ese momento ya estaríamos superando el valor de la inversión inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que para el segundo periodo, es decir, cuando transcurra el año 2, ya habremos recuperado la inversión, con lo cual el periodo de recupero sería inferior a 2 periodos. Otro ejercicio posible consistiría en considerar de alguna manera la tasa de descuento para aplicarla a los flujos de fondos, lo cual podría cambiar el periodo de recupero, como podemos ver en la siguiente filmina. En el primer caso, como dijimos, el periodo de recupero es de 2 años. Para poder estimar esto, lo que hacemos es simplemente colocar los flujos de fondos del año 1, que eran 10 millones, del año 2 14 millones, del año 3 15 millones, del año 4 9 millones, y vamos haciendo la cuenta de los flujos acumulados, que para el año 1 van a ser 10, para el año 2 24, ya estaría sumando los 10 más los 14, para el año 3 39, etc. Entonces el periodo de recupero en el año 1 es menos 10, porque es la inversión inicial de 20 millones menos 10 que ya recuperamos, pero sigue siendo negativo, y el año 2 ya pasa a ser positivo, porque hacemos 24 menos 20 ya nos da 4. En la segunda tabla estamos realizando el mismo cálculo, pero en este caso descontamos los flujos de fondos futuros a la tasa de rendimiento requerida y por lo tanto los flujos descontados pasan a ser 8, 8,96, 7,68, etc. Y realizamos la misma lógica, estimamos los flujos de descuento en forma acumulada, pero lo que nos encontramos ahora es que para el año 2 los flujos acumulados, descontados, pasan a ser 17 casi, y todavía no recuperamos la inversión inicial que son 20 millones, por lo cual recién en el tercer año los flujos descontados acumulados pasan a ser superiores a la inversión inicial. Entonces, considerando este segundo criterio, es decir, descontando los flujos de fondos para tomar en cuenta el valor tiempo del dinero, el periodo de recupero podríamos decir que es de 3 años.
Para poder visualizar esta noción de periodo de recupero, tenemos este otro caso donde lo podemos ver en forma gráfica. En este caso, el flujo de fondos del proyecto en el periodo 0 es menos 1000, es decir, una inversión inicial de 1000. Y después va generando en el periodo 1 100 pesos, en el periodo 2 400, etc. Para lo que sería el periodo 9 y 10 se esperan flujos negativos, en este caso. Y al construir la tabla de flujos acumulados, podemos ver que en el periodo 0, bueno, termina siendo menos 1000, que es la inversión inicial. En el periodo 1 ya es menos 900, porque estaremos restando el flujo positivo del año 1. En el año 2 pasa a ser menos 500, porque estamos restando los 400 que se espera que genere el año 2. Y si proyectamos esto y lo armamos de forma gráfica, vamos a ver que existe un periodo para el cual el flujo acumulado pasa de ser negativo a ser positivo. Con lo cual, en este caso podemos ver que en el periodo 6 es cuando se produciría el repago de la inversión. Bien, como se ve, este es un método relativamente simple y sin embargo vamos a encontrar algunas debilidades en la utilización de este método. La primera que tenemos que mencionar es que este método no nos está midiendo la rentabilidad del proyecto. Es decir, analiza solo si el periodo es mayor o menor a lo que el empresario, el inversor, etcétera, está dispuesto a tolerar para recuperar su inversión. Pero no estamos midiendo qué tan rentable es el proyecto. Es decir, nos podemos encontrar con dos proyectos que tienen el mismo periodo de recupero y que uno sea más rentable que otro. O también nos podemos encontrar con dos proyectos, uno que tiene un periodo de recupero menor y es menos rentable, y otro que tiene un periodo de recupero mayor, pero también es más rentable. Con lo cual, el análisis en general del periodo de recupero por sí solo no debería ser suficiente para tomar una decisión, podríamos decir. Entonces, en línea con esto, la segunda crítica sería que no permite comparar proyectos alternativos. Y la tercera tiene que ver con que en esta metodología, digamos, de considerar únicamente los flujos de fondos netos, si no estimamos el descuento de flujos de fondos, el periodo de recupero, en su cálculo más simple, digamos, no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Para visualizar esto, veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos dos proyectos, el proyecto 1 y el proyecto 2. El proyecto 1 tiene una inversión inicial de menos 4000, el proyecto 2 tiene una inversión de menos 800, y estos son los flujos de fondos que va generando cada proyecto. El proyecto 1 al principio no genera muchos flujos de fondos, pero al final genera flujos relativamente altos, mientras que el proyecto 2 en general genera los flujos más importantes al principio y luego al final disminuyen. Entonces nos preguntamos, digamos, en una primera vista, ¿cuál es el proyecto que parece más conveniente? Bueno, sin hacer demasiados cálculos se puede calcular el VAN, pero podríamos decir que el VAN del proyecto 1 seguramente es mayor que el VAN del proyecto 2. Y si nos preguntamos cuál es el proyecto que tiene menor periodo de recupero, vamos a ver que es el proyecto 2 el que tiene menor periodo de recupero, porque ya en el año 3 estaríamos recuperando la inversión, mientras que el proyecto 1 nos demanda al menos 6 años para recuperar la inversión. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente slide, si construimos una tabla con los flujos descontados de cada proyecto a la misma tasa de rendimiento, asumiendo que los dos tienen riesgos similares, podemos determinar de que en efecto el primer proyecto tiene un valor actual neto superior al segundo proyecto. Con lo cual lo que podemos apreciar es esta desventaja que tiene el periodo de recupero a la hora de comparar proyectos alternativos. Veamos entonces otros criterios complementarios. El segundo criterio que expusimos al inicio era el criterio del valor actual neto. ¿En qué consiste este criterio? Podríamos decir que el valor actual neto es la suma algebraica de los diferentes flujos de fondos futuros descontados al inicio utilizando una tasa de interés mínima que requerimos para el proyecto. Entonces, como podemos ver gráficamente, lo que va a realizar este método es descontar cada uno de los flujos de fondos a una tasa apropiada para llevar el valor de estos flujos al valor que tendrían al inicio. La fórmula matemática del VAN la podemos ver en la siguiente filmina,
donde tenemos que cada una de las expresiones de alguna manera es el descuento de uno de los flujos de fondos. Entonces en los numeradores vamos a encontrar F1, F2, etcétera, que son los flujos de dinero que se van a producir en cada periodo T. Es decir, F1 será el flujo del periodo 1, F2 el flujo del periodo 2, etcétera. Y en el denominador vamos a encontrar 1 más la tasa de interés que estamos requiriendo a la inversión y como potencia el número de periodos que estamos considerando para el descuento en cada caso. Es decir, en el periodo 1 va a ser el flujo descontado a 1 más la tasa, en el periodo 2 va a ser 1 más la tasa elevada a la 2 y así sucesivamente hasta construir la expresión que es la sumatoria de todos los periodos bajo análisis. Esta fórmula, si bien parece compleja, digamos que hoy está totalmente resuelto por lo que son las planillas de cálculo, simplemente aplicar una función de esa planilla de cálculo para determinarlo, pero sí tener en cuenta conceptualmente qué análisis se está realizando para aplicar las funciones adecuadamente. Aquí la pregunta podría ser, ¿por qué es necesario realizar este descuento? ¿Por qué tenemos que descontar estos flujos futuros? Bueno, dijimos que tenemos que descontarlos porque no es lo mismo un valor que corresponde al momento inicial, que es cuando tenemos que realizar las erogaciones del proyecto, que un valor futuro, que es en el momento en que estos flujos de fondos positivos se van a producir. Entonces dijimos que si el valor de hoy es igual al valor de mañana, es decir, como podemos ver en este caso gráficamente, la pendiente entre los dos montos que están representados por estas figuras, fuera de 0 grados, es decir, que el monto del flujo futuro en este caso fuera igual a la inversión inicial, el proyecto no resultaría conveniente porque estamos partiendo de la premisa de que el dinero tiene mayor valor en el presente que en el futuro. Veamos ahora qué sucede cuando el valor de los flujos futuros es superior al valor de hoy. En este caso vamos a encontrar que hay una diferencia y podríamos trazar de alguna manera una pendiente entre el monto de la inversión inicial y el monto del flujo que este proyecto estaría generando a futuro. Si esta pendiente fuera más pronunciada, entonces podríamos decir que la tasa de rendimiento de este proyecto va a ser mayor. Y si esta pendiente fuera menos pronunciada, la tasa de rendimiento del proyecto sería menor. Este criterio de buscar la tasa que iguala ambos flujos es el criterio básicamente de lo que se denomina tasa interna de retorno, que sería la tasa que aplicada al segundo de los flujos lo iguala con el primero. Si la diferencia entre ambos flujos fuera muy significativa, esa tasa que iguala ambos flujos va a tener que ser muy alta y el proyecto va a tener una tira alta también. Pero vayamos a la cuestión del BAM. En el caso del BAM estamos descontando esos flujos de fondos no a esta tasa interna, sino a la tasa de rendimiento requerida por el empresario, por el inversor, etc. Entonces veamos qué podría suceder. En este caso, a ese flujo futuro lo descontamos a 3 tasas. En la primera tasa, el flujo descontado es mayor al de la inversión inicial. En el segundo caso es igual al de la inversión inicial. Y en el tercer caso es inferior a la inversión inicial. ¿Por qué podríamos encontrarnos con 3 montos distintos? Porque si aplicáramos una tasa relativamente baja, ese flujo se va a descontar a esa tasa baja y no va a disminuir tanto. Si aplicamos una tasa muy alta, como en el caso de la tasa 3, ese flujo va a reducirse en un monto más significativo. Entonces, la tasa de descuento que apliquemos, de alguna manera, es el parámetro, es el listón, digamos, que nos está fijando el inversor para evaluar la rentabilidad que tiene el proyecto. Si el inversor aspira a una tasa de rendimiento muy alta, eso va a hacer que los flujos de fondos sean menores y por lo tanto que el BAN sea negativo, porque el BAN lo que va a hacer es comparar el flujo de hoy con el flujo descontado. Entonces, en el caso de la tasa 3, podemos ver claramente que el BAN sería negativo, porque los flujos descontados serían inferiores a la inversión inicial. Mientras que en el caso de que apliquemos la primera tasa, el BAN sería positivo y el proyecto, en teoría, debería ser aprobado. Por lo tanto, lo que podemos ver es que, de alguna manera, la tasa de descuento representa las expectativas y representa ese criterio, ese parámetro que nos está poniendo el inversor. Si el parámetro es muy alto,
la tasa es alta porque el inversor prevé que va a haber un riesgo significativo, por ejemplo. Entonces, eso va a castigar de alguna manera los flujos de fondos y va a hacer que estos se reduzcan en un importe significativo. Y al compararlo con la inversión inicial, podría ser, por ejemplo, que el VAN sea negativo. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio del valor actual neto? Si el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto resulta conveniente. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estamos diciendo es que si el VAN es mayor que 0, eso implica que si yo tomo la inversión inicial y lo invierto a la tasa de rendimiento requerida, aún así, en el caso de que el VAN sea mayor que 0, ese monto me quedaría inferior a los flujos de fondos futuros. Y si el VAN es mayor que 0 y nos arroja un valor positivo, por ejemplo, 1000, ¿qué significan esos 1000? Esos 1000, en definitiva, serían la riqueza que el proyecto estaría generando si decidimos llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque los 1000 consideran ya la inversión inicial que tenemos que realizar y a la vez consideran los flujos que el proyecto va a generar y esos flujos ya los ha descontado a una tasa de rendimiento que el inversor espera. Por lo tanto, la diferencia entre ambos conceptos representa la riqueza que nos generaría el proyecto si decidimos llevarlo a cabo. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico del VAN. Supongamos que estamos evaluando un proyecto que genera los siguientes flujos de fondo. La inversión inicial es 30.000 y los flujos de cada uno de los periodos son 12.000, 12.000, 8.000 y 7.000. La tasa de rendimiento requerida es un 15% anual y tenemos que estimar cuál es el VAN de este proyecto. Entonces, descontamos cada uno de los flujos de los años 1, 2, 3 y 4 a esta tasa del 15%. Vamos a encontrar que el año 1, por ejemplo, los 12.000 se convirtieron en 10.435, los 12.000 del año 2 se convirtieron en 9.074, en el año 3 5.260 y en el año 4 4.002. Sumamos estos flujos descontados junto con la inversión inicial y esto nos da, en este caso, menos 1.229. Es decir, que si a este proyecto le ponemos como condición una tasa del 15%, el proyecto no la supera, es decir, genera un VAN negativo. Por lo tanto, no deberíamos llevarlo a cabo. En este punto tenemos que hacer una consideración técnica para señalar uno de los supuestos importantes de los que estamos partiendo en este método. Y este supuesto es que el valor actual neto está presuponiendo de que los fondos se van a reinvertir siempre a la tasa de rendimiento requerida. Entonces, tenemos que evaluar si este supuesto es viable en todos los casos antes de aplicar el VAN, porque podría ser necesario aplicar algún tipo de ajuste sobre este cálculo. ¿Por qué se da este supuesto? Bueno, recordemos que en este método lo que estamos haciendo es descontar cada uno de los flujos de fondos que va a generar el proyecto a una tasa de rendimiento requerida por el inversor. De alguna manera estamos presuponiendo de que no se van a reinvertir estos fondos que el proyecto va generando a cada uno de los periodos, sino que estos serían de alguna manera distribuidos a los inversores en cada uno de esos periodos, con lo cual esas distribuciones teóricas el inversor las descontaría esa tasa que está esperando para este proyecto. Sin embargo, podría darse el supuesto en el cual los flujos de fondos que el proyecto va generando, suponiendo que fuera, por ejemplo, un negocio o una empresa, se fueran reinvirtiendo a una tasa que podría no ser la misma tasa a la que estamos descontando los flujos de fondos. Vamos a ver un ejemplo de esta idea. El proyecto A genera los siguientes flujos de fondos: 100, 200, 50 y 50. Estos flujos de fondos el negocio los va a invertir en un fondo común de inversión, es decir, va a invertir los excedentes que genere de caja a una tasa que estima que va a ser del 20% anual. Y por otra parte, la tasa de rendimiento requerida para el proyecto es del 35% anual. Entonces, en este caso nos preguntamos si es correcto directamente descontar cada uno de los flujos a la tasa del 35% anual. Y lo que vamos a ver es que en este caso no sería correcto, porque lo correcto desde el punto de vista del inversor sería, que es lo que en efecto va a suceder, que cada uno de estos flujos se capitalicen a una tasa del 20% anual, se determine en función de ello un valor terminal, y ese valor terminal, que es el que en definitiva va a obtener el inversor,
se descuente a la tasa de rendimiento requerida, que sería del 35%. Por lo tanto, en este caso, ese supuesto de que los fondos se reinvierten a la tasa de rendimiento requerida no aplicaría. En línea con esto, dejamos planteado este segundo caso, en el cual la tasa de rendimiento requerida en este caso es inferior a la tasa de reinversión del negocio. Este caso lo dejamos planteado para que cada uno de ustedes lo resuelva y vamos a analizar las soluciones en la página del curso. Por otro lado, vamos a dejar planteado también este segundo caso, en el cual vamos a realizar el cálculo del BAM, pero en este caso considerando que existe un préstamo financiero. Para esto recordemos los conceptos que vimos en la clase anterior, es decir, podemos analizar el BAM del proyecto, es decir, si el proyecto es económicamente viable o no, y una vez que determinamos que el proyecto es económicamente viable, considerar si esto se puede potenciar mediante la financiación. En este caso vamos a construir el flujo de fondos de este caso práctico y considerar también cómo afectaría el valor actual neto el hecho de que la empresa obtenga una financiación para este proyecto. Este caso también lo vamos a dejar planteado aquí en este video y la solución la vamos a ver en la página web del curso. Esta empresa está analizando la factibilidad financiera de abrir un local comercial. La inversión supone costos para la puesta a punto del mismo, estimada en unos 400.000. Tiene que considerar un alquiler que son 250.000 pesos por año. Los costos fijos los estima en 100.000 pesos anuales y los gastos variables representan un 38% de las ventas. Los ingresos del local están estimados con un escenario medio de 800.000 pesos anuales. Vamos a suponer que en este caso se compra y se vende al contado para simplificar la construcción del flujo de fondos. Y consideremos además que se realiza una financiación con un préstamo, en este caso del banco financiero, de 400.000 a una tasa del 10% sobre saldos. La amortización del préstamo se va a realizar en 4 pagos iguales y anuales. La tasa de rendimiento requerida por el proyecto se estima en este caso en un 18% anual y no se considera el efecto impositivo. La vida económica del proyecto se estima en 4 años, que es el tiempo que va a durar en teoría la llave de negocio. Entonces, la consigna en este caso es estimar el BAM del proyecto con los datos de este escenario considerando el efecto del préstamo financiero. En la página web del curso vamos a estar subiendo algunas plantillas que pueden utilizar para resolver estos dos casos. Bien, tenemos en claro entonces cuál es la metodología del BAM. Hagamos algunas consideraciones respecto a la tasa que tendríamos que utilizar para descontar los flujos de fondos, si bien esta cuestión la vamos a profundizar en otra clase más adelante. En principio tendríamos que pensar qué tasa podemos usar o qué tasa corresponde usar para descontar los flujos de fondos. Bueno, esta tasa va a tener que considerar desde ya el valor tiempo del dinero, porque, como dijimos, de alguna manera invertir en un proyecto implica sacrificar un consumo en el momento presente. Va a tener que considerar también cuál es el riesgo de perder todo o una parte del dinero y también en algunos casos considerar el efecto de la inflación. Es decir, el hecho de que la inversión inicial se realiza en el momento actual y los flujos futuros podrían estar afectados a la inflación. Con esto podemos ver de alguna manera alguna noción primaria respecto al tema de la tasa de descuento, y es que esta tasa va a tener que incluir de alguna manera dos factores diferentes. Por un lado, el factor que se atribuye al riesgo que el proyecto tiene, y por otro lado, el factor que corresponde únicamente al valor tiempo del dinero. Es decir que estos dos factores, estos dos elementos se van a tener que adicionar, se van a sumar para determinar cuál es la tasa apropiada para descontar estos flujos. Por supuesto, como dijimos, qué tasa apliquemos va a ser muy relevante para determinar si el proyecto es rentable o no. En este caso, tenemos un proyecto que tiene un total de 10 periodos con una inversión inicial de 10.000. El periodo 1 genera flujos de fondos negativos por 2.000, el periodo 2 también, otro flujo negativo por 2.000, y luego empieza a generar flujos positivos. Y lo que vemos en la tabla de la derecha es que estamos aplicando a este flujo de fondo un descuento que va a ser a una tasa de rendimiento diferente. En primer lugar,
en la primera columna descontamos una tasa del 8%, en la segunda una tasa del 10%, en la tercera una tasa del 12%, en la cuarta una tasa del 14% y en la última una tasa del 16%. Entonces podemos ver que el valor de los flujos de fondos descontados y descontada la inversión inicial, en el caso de que el descuento se haga un 8%, termina siendo positivo, 4.655. En el caso de que se descuente, por ejemplo, un 12%, también es positivo, 1.227. Pero en caso de que se descuente a un 14%, el BAN de este proyecto resulta negativo. Esto nos permite ver cómo el proyecto es sensible a la tasa, es decir, si la tasa de descuento aumenta, en este caso por ejemplo 2% desde los 12 a los 14, el BAN pasa de ser positivo a ser negativo. También podemos apreciar en esta tabla lo que vimos anteriormente respecto a la tasa interna de retorno del proyecto, es decir, la tasa que iguala los flujos de fondos descontados con la inversión inicial. Lo que podemos ver en este caso es que esa tasa va a estar entre el 12 y el 14%, es decir, la tasa que hace que el BAN sea igual a 0 va a estar entre el 12 y el 14%. De esta manera estamos determinando en definitiva la TIR del proyecto. Entonces, recapitulando, la tasa interna de retorno es la tasa para la cual el valor actual neto es igual a 0, que en definitiva es la tasa que hace que la inversión y los flujos futuros se igualen. ¿Por qué esta tasa podría ser un criterio de selección? Bueno, porque si el inversor tuviera una tasa de rendimiento requerida, por ejemplo, para un proyecto del 30% y la tasa que está igualando a ambos flujos en este caso fuera de un 20%, entonces nos encontraríamos de que la expectativa que está teniendo este inversor no va a estar satisfecha por este proyecto porque ya al descontar los flujos a la tasa del 20%, estos se igualan con el valor de la inversión inicial. Con lo cual, la tasa interna de retorno también puede ser utilizada como criterio para definir si el proyecto se aprueba o no. Este criterio puede ser interesante en el sentido de que muchas veces un valor del BAN expresado en unidades monetarias puede no ser tan claro, no ser tan gráfico de alguna manera como la expresión de la tasa interna de retorno, en cuyo caso obtenemos una tasa que el inversor, el empresario claramente compara con sus expectativas y puede de una manera relativamente sencilla determinar si el proyecto le resulta atractivo o no. Entonces, volviendo al caso anterior, si determinamos cuál es la TIR, es decir, ponemos a la tasa como una incógnita, vamos a encontrar que efectivamente está entre el 12 y el 14%, y es un 13,78%. Por lo tanto, si el empresario en este caso tiene como expectativa una tasa mayor al 13,78%, el proyecto no va a ser aceptado y viceversa. Entonces, el criterio de la TIR es que la TIR debe ser mayor a la tasa de rendimiento requerida. En este punto nos podemos preguntar si el criterio del BAN coincide siempre con el criterio de la TIR. Para ver esto, analicemos los siguientes proyectos. Vamos a intentar determinar qué proyecto resulta conveniente. En este caso, tenemos como dato que la tasa de rendimiento requerida es de un 15% y tenemos tres proyectos, el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3, que tienen una inversión inicial de 4.000, 2.000 y 10.000 respectivamente, y a continuación se listan los flujos de fondos que genera cada proyecto. En este punto los invito a pausar el video y realizar una construcción de el BAN y la TIR de cada uno de estos tres proyectos. La solución la vamos a ver a continuación. Bien, como podemos ver, en este caso, el BAN del proyecto 3 es mayor al BAN del proyecto 1 y al del proyecto 2. Y por otro lado, si calculamos la TIR de cada uno de los proyectos, nos vamos a encontrar con que la TIR del proyecto 1 es superior a la del proyecto 2 y el proyecto 3. En línea con esto, nos encontramos que el proyecto 1 tiene una TIR mayor, pero el proyecto 3 tiene un BAN mayor. Entonces surge la pregunta respecto a qué proyecto resulta conveniente. El proyecto 2 claramente no, porque en este caso tanto el BAN como la TIR son inferiores a los de otros proyectos. Para analizar este conflicto entre la TIR y el BAN, podemos construir el siguiente gráfico,
en el cual cada uno de los dos proyectos, el proyecto 1 y el proyecto 3, los estamos descontando a diferentes tasas de rendimiento requerido. Pero existe un punto en el cual ambos proyectos se cruzan, es decir, cuando la tasa de rendimiento requerida se acerca al 16%, los dos proyectos arrojan el mismo BAM. Con lo cual podríamos establecer ese como un punto de corte. Si la tasa de rendimiento requerida fuera, por ejemplo, de un 10%, entonces en ese caso convendría el proyecto 3, ya que en este caso otorgaría un BAM mayor. En cambio, si la tasa de rendimiento requerida fuera superior al 16%, por ejemplo fuera cercana a un 20%, el proyecto 1 resultaría conveniente. Por último, tenemos que tener presente que existen algunos inconvenientes que pueden surgir de la aplicación de la TIR, que tienen que ver con algunas cuestiones matemáticas, que serían especialmente en algunos proyectos en los cuales los flujos positivos y negativos se alternan, en los cuales podríamos encontrar que la TIR tiene diferentes soluciones. Es decir, podría haber dos TIR que igualan los flujos positivos y negativos que podría generar el proyecto con la inversión inicial. Es por esto que tenemos que tener presente que en lugar de utilizar un único criterio, en general siempre hay que tomar en cuenta varios indicadores, porque podría haber situaciones en las cuales quizás un único método nos esté conduciendo al error. A modo de ejemplo podemos ver el siguiente caso, en el cual tenemos un proyecto que tiene una inversión inicial de menos 2.000 y después flujos, uno positivo de 6.300 y uno negativo de 4.500 en el año 2. Bueno, en este caso si utilizamos la función TIR de Excel, por ejemplo, nos va a decir que la TIR de este proyecto es 9,48%, y si descontamos los flujos de fondos a este 9,48%, esto va a ser claro que el BAM sea 0. Sin embargo, vemos que existe, por ejemplo, en este caso otra solución posible, que sería una TIR de 105,5, que también iguala los flujos de fondos con la inversión inicial y arroja un BAM de 0. Y por otro lado, por ejemplo, si descontamos a una tasa de rendimiento requerida del 30%, esto hace que el BAM del proyecto sea positivo. Con lo cual, como vemos, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales tomar un único criterio, un único método de evaluación podría conducir a algún resultado equivocado. Bien, todos estos conceptos los vamos a estar profundizando en las clases presenciales y también en las sesiones de chat, y vamos a estar subiendo algunos casos prácticos para trabajar las diferentes metodologías de evaluación y tratar con mayor detalle estas situaciones conflictivas que pueden darse cuando se aplican estos métodos. Bien, con esto concluimos la clase de métodos de evaluación. Recuerden que en la página web van a figurar todos los casos prácticos, los vamos a estar resolviendo en estos días. Y recuerden también que contamos con el foro y con las sesiones de chat para cualquier consulta o duda que pueda surgir cuando estén tanto realizando los casos prácticos como respecto a alguna consideración teórica. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.